Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles. Bienvenidos a nuestro programa. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de amanecer y poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López. Este día jueves 13 de octubre, así es que desde ya bienvenidos. Este día tenemos el interés de conocer cuál es el análisis legislativo desde la perspectiva de Arena a la situación de emergencia fiscal que dice el gobierno tener, y más aún cuando tenemos una discusión previa a la aprobación del presupuesto del próximo año. Para hablar sobre estos temas me acompañan acá en nuestros estudios Carmen Elena Calderón de Escalón, coordinadora adjunta del Grupo Parlamentario y secretaria de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, doña Milena. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Donato. Un gusto poder compartir este día aquí en Canal 21. Así es, en efecto, me acompaña el doctor Donato Baquerano, también miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, y un saludo muy especial a todos los televidentes y un placer amanecer trabajando con doña Milena. Bueno, en efecto, esta semana hemos tenido la posición oficial del ministro de Hacienda, particularmente con los temas que vamos a abordar. Hoy queremos conocer este otro ángulo, es decir, desde esta perspectiva de opinión sobre estos elementos claves que están dentro de este debate. Y es que con mucho escepticismo algunos legisladores de su partido han tomado la declaración de emergencia fiscal dictada por el gobierno por considerarla como un error de enfoque, ya que sí y solo sí se puede contar con su aval en la medida que el Ejecutivo dé muestras de cómo administrar mejor las finanzas públicas. No cabe duda que esta situación tiene al país en una encrucijada que envuelve a otros actores como la Corte Suprema de Justicia y sumando también a una presión que ejercen organismos internacionales para lograr cuanto antes un consenso fiscal efectivo y sobre todo también que le dé sostenibilidad con el tiempo, tal y como en su momento lo expresan algunos empresarios que están preocupados por la situación que vive actualmente el país. Estos y otros elementos serán claves para poder determinar en qué consiste, cómo se presenta el presupuesto, cuáles son los elementos claves que determinan esa sostenibilidad. Como siempre me voy a trasladar con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé también elementos importantes que van a sumar a la discusión con nuestros invitados este día. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a los diputados que te acompañan. Como ya lo mencionabas, aunque existe una mesa técnica entre el gobierno y el partido Arena para analizar distintos temas fiscales, el presidente de la República anunció que deberán trabajar bajo una mayor presión por encontrarse en situación de emergencia. Veamos. Con la declaratoria, el jefe de Estado proyecta acuerdos políticos concretos antes de terminar el año. El país enfrenta una situación de carácter coyuntural que se expresa en una falta de liquidez en la caja única del Tesoro Público, resultado de un déficit histórico. Nuestro gobierno está dispuesto a consensuar para aprobar la ley de responsabilidad fiscal junto con todas las fuerzas políticas. Y mientras los 1.200 millones de dólares esperan discusión y acuerdo, la prueba de fuego es el presupuesto del próximo año, que entre cuestionamientos busca apoyo. Solo en el funcionamiento del órgano ejecutivo hay una disminución de 67 millones de dólares. Si ya tienen la prevención del presidente de la República, más bien deberían de reflexionar. Y el que no puede o no se siente capaz de ejercer el cargo en una economía en crisis, que renuncie. Los gastos son reales, no es un presupuesto falso de cuánto tiene un ministerio para gastar en educación, en salud, en obras públicas. Los salarios de nosotros ya sabemos que no van a cambiar. La austeridad y la transparencia en las asignaciones presupuestarias es parte de la emergencia fiscal iniciada según el presidente Serén. Ernesto, otro de los temas que según el Ejecutivo deberán discutirse de forma obligatoria y llegar a un consenso es la reforma al sistema de pensiones. Con esta información vuelvo contigo. Adelante.
Bien, muchas gracias Lorena, y en efecto van a ser esos elementos claves que vamos a determinar hacia nuestra discusión con nuestros invitados. Quiero aprovechar e invitarlos a ustedes también para que participen. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles en Twitter para que usted participe y pueda formular sus comentarios. También le muestro a usted nuestra señal en vivo a través del Facebook para que usted pueda sintonizarnos en cualquier lugar del mundo, utilizando su teléfono móvil, su tablet o su computadora. De esa manera usted ingresa a nuestra cuenta en Facebook Live y así de esa manera nosotros le trasladamos a través de este mecanismo la señal en vivo, en directo. Así es que desde ya están plenamente convocados a que participen. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Ustedes integran esa mesa técnica que, por cierto, convocó el Gobierno de la República, pero antes quisiera conocer en términos generales qué papel asume su bancada hoy que el Gobierno acepta que hay una emergencia fiscal. Comienzo con doña Emilia. Bueno, primero decirte que el presidente de la República dice al pueblo salvadoreño que está en emergencia el gobierno. Yo me alegro, porque al fin comprendieron que hay una crisis y que hay que dialogar de verdad, porque debemos de llegar a un acuerdo fiscal que no solamente se dé una ley de responsabilidad fiscal, que es lo que han comprendido algunas personas. El acuerdo fiscal es integral. No podemos dar una ley de responsabilidad fiscal nada más y dar los votos para los bonos de la deuda de corto plazo, pasarla a largo plazo, si tú no ordenas las finanzas públicas. Así es que el hecho de que el presidente dijera que acepta que hay una crisis y que por eso está en emergencia, me parece que eso es positivo porque da la oportunidad a lo que se ha hecho de formar esas mesas, que lo ha hecho a través de la Presidencia de la República en la reunión que se tuvo con el presidente de Arena, Mauricio Interiano, y ahora este día se instala ya también la mesa económica, que me parece que va a jugar un papel importantísimo, porque de que nada sirve que hagamos un ordenamiento de las finanzas públicas si no tenemos las herramientas necesarias, el clima de inversiones necesario en el país para poder tener un crecimiento mayor. Ahora, ¿hay conciencia de que hay que dejar de lado un poco lo político y entrar a lo más técnico? Porque este problema, de alguna manera, lo que se necesita es técnicamente ver cómo salimos de esto, ¿no? Pues creo yo que de parte nuestra hay toda una voluntad de diálogo y de buscarle solución a los problemas que está viviendo el país. ¿Por qué? Porque nosotros como Arena tenemos un compromiso con el pueblo salvadoreño y es de buscarle solución a los problemas que viven los salvadoreños y salvadoreñas. Y uno de los graves problemas que puede darse es ese default que va a venir a repercutir en todo el pueblo salvadoreño. ¿Por qué? Porque al caer en este impago, lo que va a pasar es que los intereses se suben, el riesgo país cada vez es peor y entonces eso repercute en todos los ciudadanos. Entonces tenemos que evitar llegar a eso y para poder evitar llegar a eso tenemos que tener un acuerdo, pero tampoco tú puedes decir estoy en crisis pero quiero que me limpien la tarjeta de crédito y quiero seguir gastando igual. Eso no puede pasar. Tenemos que poner en orden y disciplinar el país en lo que es gastos. A ver, ¿qué habrá hecho? Y ya voy a hablar de la opinión también política, técnica con el doctor Baquerano. ¿Qué habrá hecho doña Milena reflexionar y llegar a tomar esa decisión el gobierno? Es decir, que sí hay una situación crítica entonces de país para poder de alguna manera decir, bueno, hay que declarar esto una emergencia fiscal, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que el gobierno no tenga para pagar los proveedores, que tiene una cantidad de alrededor de 300 millones que no le ha pagado a proveedores, llega un momento que
tienen que reconocer. Ellos estaban esperanzados, y creo que el ministro así lo demostró o lo externó, el que se pasara una reforma fiscal, una reforma de pensiones, porque se quería que a través de los ahorros de los trabajadores solucionar el problema fiscal. Y eso no fue posible en la Asamblea Legislativa, porque hay una conciencia de que el fondo de los trabajadores debe de respetarse y no se dio la reforma en aquel momento del sistema mixto que quería el gobierno de la República. Yo creo que los partidos políticos pequeños fueron sorprendidos por el gobierno y en un momento de preocupación de caer en un impago, logran los votos de 46 votos para pasar una reforma al fondo de los trabajadores y confiscan parte de esos porque están jugando con el fondo de los trabajadores y eso va a repercutirle al trabajador cuando se pensione. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno resulta que del fondo de los trabajadores no solamente ya tiene una deuda con ellos, sino que ahora emite más certificados para poder pagarle a los mismos trabajadores con los mismos certificados, es pagar deuda con deuda. Y eso lo dieron en un momento con dispensa de trámite, sin ser estudiado, sin ser presentado en un tiempo prudencial, y me parece que ha tocado el sentimiento de los trabajadores del país. Ok, a ver, sorprendidos, doctor, sus colegas diputados en la Asamblea con este tema de la reforma a la ley de FOB, o teniendo conciencia de que el problema es grave para poder pagar estas deudas que tiene el gobierno. Mira, definitivamente a nosotros nos ha causado un gran impacto en la forma, dijéramos, lenta en visualizar una problemática que tenemos como país de parte del gobierno. Y te digo lenta porque hasta hace una semana estábamos nada más con una política del buen vivir, y del buen vivir de repente pasamos a la emergencia fiscal. ¿Y por qué pasamos del buen vivir a la emergencia fiscal? Porque en muchos funcionarios de gobierno todavía siguen con el buen vivir. El tema fiscal es grave y el ministro de Hacienda lo ha estado anunciando, por lo menos para nuestra bancada legislativa, desde hace bastante buen rato. Los organismos financieros internacionales también han estado haciendo señalamientos desde hace buen momento ya, y el único que siempre lo negó y siempre trató de vivir con el buen vivir fue el gobierno de la República. Ahorita nosotros estamos en una situación compleja, una situación que demanda acciones agresivas, demanda acciones responsables, demanda acciones que las debe de encabezar el gobierno definitivamente, y que van a ser un trago amargo para el gobierno. Pero si no se hacen en este momento, posteriormente van a ser mucho más difíciles. La forma de gobernar irresponsable que se ha estado manejando es lo que nos ha llevado a una crisis mucho más profunda. ¿Y por qué razón digo esto? Simple y sencillamente ha habido un desorden y una negación de los problemas que tenemos como país, y el gobierno ha estado tratando de sobrevivir y de llevar a cabo su plan de gobierno viendo de qué manera no ordenada agarra recursos para continuar con su buen vivir. Y un ejemplo claro de esto es lo que acaba de decir doña Milena, que va en el sentido de que inicialmente tú hiciste la pregunta, ¿qué crees que es lo que llevó a hacer esta declaratoria? La frustración que hubo de habérseles negado la utilización de los fondos de los trabajadores para continuar con sus programas de gobierno. Ese ha sido el detonante definitivamente, porque hay una cantidad de varios miles de millones de dólares que lógicamente iban a caerle encima. No han perdido todavía la esperanza de caerles encima. Hoy lo que van haciendo es tratando de destruirlo
el sistema de pensiones actual de una forma, como ellos lo llaman, dándole un golpe suave. ¿A qué me refiero? A que ya no están, dijéramos, utilizando los miles de millones de dólares de los trabajadores, sino que ahora lo que están haciendo es no pagando los famosos SIP. Y eso es la última, dijéramos, acción que tuvieron en la Asamblea Legislativa y que muchos partidos políticos los acompañaron, lograron los 46 votos que tuvieron para poder hacer esa reforma. Y el no haber acompañado esta votación como lo hicieron sus colegas diputados, ¿no viene de alguna manera también a sentar una posición de ustedes que lo que buscan es aprovecharse de esta situación para sacar raja política y debilitar al gobierno, como en su momento también lo han expresado algunos comentaristas? Ernesto, nosotros hemos hecho un análisis y unas propuestas, no desde este momento, sino que ya tenemos buen rato de estar en la misma dinámica. Y prueba de ello que en el año 2012 nos pidieron un préstamo, en aquella ocasión eran de 800 millones de dólares, nosotros accedimos y los acompañamos en esta votación con la condición de que comenzáramos a ordenar desde el año 2012, Ernesto, que comenzáramos a ordenar el tema fiscal y hicimos un compromiso fiscal mediante la firma de un documento que nos permitiría en este momento no estar en la situación en que estamos. Desde el año 2012 quedamos en que íbamos a construir la ley de responsabilidad fiscal, que le íbamos a poner límite a la emisión de la deuda flotante, de los letes, que es algo que nos ha hecho un enorme daño como país. Ernesto, el FMLN nos está pidiendo 1.200 millones de dólares en bonos. No salen con esa cantidad. Y cheque en blanco entiendo que no hay mientras no haya una ley de responsabilidad fiscal, pero mi pregunta... Es que tenemos que ordenarnos, Ernesto, y nuestra intención no es hacer una acción política, nuestra intención es ordenar este país. Y prueba de ello es que las peticiones que nosotros estamos haciendo hoy las han llegado a reafirmar el grupo de embajadores de países amigos que nos invitaron a presentarnos un estudio técnico. Si este tema fiscal no tenemos otra opción más que buscarle salidas técnicas. Después de construir las salidas técnicas podemos aplicarle la política, pero definitivamente el FMLN se ha negado a construir una salida técnica y ese es el punto importante. Interesante porque ya vamos a hablar de ello. Mi pregunta iba en el sentido de que su partido no ha dado los votos para los últimos préstamos, pero sí a los anteriores, ¿no? Ernesto, nosotros los hemos acompañado en préstamos importantes para el país, nunca los hemos negado, en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí nosotros estamos en desacuerdo es con el despilfarro y la falta de eficiencia en la utilización de los fondos que estamos teniendo. No es posible que un gobierno como el del FMLN, que ha tenido la mayor recaudación fiscal hasta este momento, esté a estas alturas con una crisis fiscal tan enorme que hay que tomar medidas duras definitivamente. Y no es porque nosotros lo estemos diciendo, son análisis técnicos que lo recomiendan los organismos internacionales. Y Ernesto, yo sí quiero decirte una cuestión importante. El FMLN siempre busca una salida y busca a quien echarle culpa de los problemas que tenemos como país. A estas alturas ya eso ya no vale. Definitivamente. A nosotros nos deberían de presentar, miren, con estudios técnicos tenemos estas y estas salidas para estos y estos problemas. Nos acompañan o no, pero con un análisis técnico. Pero la propuesta del FMLN es, denos 1.200 millones de bonos, denos los préstamos para construir hospitales, cuando los hospitales los tienen abandonados, los actuales que tenemos. Todo es dinero, dinero, dinero. Llegaron a la desfachatez de querer quitarle los fondos a los trabajadores del fondo de pensiones. Eso es inconcebible, definitivamente. O sea, no hay sinceridad entonces a criterio de ustedes. No hay sinceridad, Ernesto. Nosotros no tenemos en nuestras manos realmente los elementos necesarios como para construir una salida
hasta este momento en los diálogos que hemos tenido no se han sincerado las cifras del gobierno, definitivamente no se han hecho, y seguir con esta dinámica de solo estar dando cheque en blanco cuando vemos que el rumbo del país no va en el camino que debería de ir, sería una parte por lo menos de nuestra parte, sería una traición al país definitivamente. Nosotros estábamos para ver cómo acompañamos a salidas técnicas. Nosotros estamos para ver cómo les ayudamos a enrumbar el camino que debe llevar El Salvador. No es posible que así como pasaron de la noche a la mañana del buen vivir a una declaratoria de emergencia, hayan pasado al país. Cuando tomaron el país era un ejemplo en el área centroamericana y latinoamericana, y a estas alturas lo tienen a la cola definitivamente. El partido oficial, doña Milena, los acusa a ustedes de estar obstaculizando el progreso del país al no otorgar estos empréstitos últimos, ¿no? Es decir, de dar sus votos, por un lado, pero por otro lado también sostienen que este problema de carácter fiscal viene desde hace mucho tiempo y que esa posición rígida que muestra Arena contradice lo que en el pasado a lo mejor mal se hizo, ¿no? Bueno, yo decirte que no un partido de gobierno que se queda anclado en el tiempo, hablando siempre del pasado, sin ver la crisis del presente y no tener aspiraciones de llegar a un mejor futuro para el país, pues están mal, ¿verdad? Pero yo lo que quiero decirles es que estuvimos en un evento, diputados de todos los partidos políticos, empresa privada, ONGs, donde Alemania, Estados Unidos, España, Colombia, el BID, Colombia, la Unión Europea, ¿verdad? Colombia también. Colombia estuvo también presente. ¿Qué nos dijeron? Y yo voy a presentar esta gráfica. Una de las causas, dice, del desorden fiscal son los letes. Lo dice los países amigos, que nos están contribuyendo con un estudio, un diagnóstico de lo que está pasando en el país, para que lleguemos técnicamente a buscarle una solución a la problemática de esta crisis financiera fiscal. Pero hay un desorden, dice. Y nosotros como Arena, y yo te tengo aquí este documento, donde tengo un resumen de todas las fechas que nos hemos reunido con el FMLN, hemos estado con Donato, con Alberto Romero y yo, representando al Partido Arena, y ellos estaba Lorena, estaba Roberto Lorenzana y el ministro de Hacienda. La mesa técnica. Fue la mesa técnica que estuvimos, fíjate que el viernes 15 de julio tuvimos la primera reunión. Es decir, no es nuevo hoy en este momento. No, ya han estado venimos el viernes 28 de julio, el 12 de agosto, 19 de agosto, 26 de agosto, miércoles 31 de agosto, 2 de septiembre, 9 de septiembre, donde hemos estado conversando cómo lograr llegar a un acuerdo fiscal. ¿Y qué pasó? Arena, tengo aquí y te lo puedo también mostrar, los dos documentos, uno que se presentó en marzo de este año y otro que lo presentamos ya actualizado en agosto de este año, a la mesa técnica, donde le decíamos, para poder llegar a un acuerdo de sostenibilidad fiscal, debemos de llegar a un acuerdo que el Fondo Monetario esté aquí, que sea el garante de estas conversaciones. Y ustedes, como partido de gobierno, tienen que llegar a ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario cómo van a evitar que ese déficit fiscal siga subiendo. Hablábamos de la ley de responsabilidad fiscal, de la austeridad que debería de reflejar el presupuesto. Hablábamos que el presupuesto debería de cumplir con lo que ordena el artículo 227 de la Constitución, donde dice, ahí estarán todos los
gastos que se hacen en el año. Y además de eso, debe de reflejar todas las leyes, los fondos que necesitan las leyes vigentes. Es decir, yo tenía una pregunta y usted se me está adelantando a respondérmela. Es decir, esos son los puntos de agenda con la que ustedes le están diciendo, dialoguemos, pero esta es nuestra agenda. Una ley de responsabilidad no fiscal. No es nuestra agenda, es una propuesta para que la mesa de diálogo podamos desarrollarla, ¿verdad? Son puntos de agenda, entonces. Son puntos de agenda donde nosotros decimos, para llegar a un acuerdo de sostenibilidad, creemos que debe de hacerse esto, si quieren que Arena contribuya con sus votos para pasar la deuda de corto plazo a largo plazo. Pero para poderla aprobar debemos de tener una ley de responsabilidad, tenemos que tener un presupuesto sincero, completo, real, tenemos que llegar a un acuerdo donde se haga una mesa económica. Estoy contenta de que este día se instala. Tenemos que tener una mesa técnica, que ya lo aceptaron, que se haga una mesa totalmente técnica de expertos internacionales y de expertos salvadoreños, donde se pongan de acuerdo qué necesitamos para que nuestros afiliados, de los que cotizamos en todo el país, tengamos una mejor pensión. Ahora, tenemos que llegar a la realidad, porque para poder dialogar, tú debes de saber cómo está el país, sinceración de datos. Y yo solo quiero enseñarle a la población esta gráfica. Aquí siempre se está hablando, no, es que esta deuda viene de los años de Arena. Aquí estaba la democracia cristiana con Duarte. Recibimos la deuda en el 60% del PIB. Entre Arena, empieza a bajar, aquí está en el año 92, los acuerdos de paz, que ayudó, influyó. ¿Por qué? Porque empezó a crecer el país, porque la gente empezó a invertir, porque ya tenía confianza, habían acuerdos de paz. Porque había dinero de cooperación también. Y había... Hubo aportes. No creas que vino mucho después de los acuerdos. ¿Verdad? Porque muchos se ¿verdad? quedaron con Llegamos a bajarlo casi al 33% del PIB. Luego después vinieron los terremotos, acuérdate todo lo que se pasó, y empezó a subir. Pero lo recibe el partido de gobierno, el FMLN, cuando entra Mauricio Funes, aquí, al 40 y pico % la deuda. Y ahora está en 65% la deuda. Esto es la deuda que ha hecho. Aquí está la deuda. Es decir, tenía un repunte también de crecimiento de deuda. Un repunte, que el presidente saca en la administración que tuvo con su partido. Fíjate que hablaba de que... Saca lo dejó aquí. Sí, se venía una tormenta, de hecho le llamó la tormenta perfecta por los problemas económicos. Por la crisis financiera mundial que ya venía. Pero de allí se dispara y fíjate, llega al 60 y pico. Es decir, no se tomaron las provisiones, me quiere decir, pertinentes para evitar que eso siguiera creciendo. Y no solamente eso. ¿Y cuál es la causa del desorden fiscal? Yo creo que eso es importante que la gente lo conozca. Es esta emisión de letes de deuda de corto plazo que ahora en el presupuesto del 2017 viene... El 30%. Lleva una aprobación escondida. Una aprobación escondida de 1.300 millones. ¿Por qué razón? Porque en las colas del presupuesto presentadas por el ministro, dice ahí que va a poder emitir 30% de los ingresos corrientes, lo va a poder emitir en letes. O sea, está abriendo la posibilidad de volver a tener 1.300 millones en letes, que eso va a repercutir y dentro de un año nos van a estar diciendo necesitamos 1.300 millones más. Es decir, así hay como una cifra ahora, que no la contempla entonces el presupuesto. Eso es lo que estaba incluso esta mañana. FUSADES denuncia que el presupuesto tiene un faltante de 1.146 millones de dólares. No sé si esa es la cifra. No. 800, estos 1.300 millones es una aprobación escondida que se deja abierta, que lo pueden usar. Ya te voy a decir el pago del SIP, la devolución del IVA.
el apoyo para el IPFA, el subsidio del gas licuado que hace falta, el subsidio de electricidad que trae en la partida $100. ¿Quién lo va a pagar? El escalado de salud, que le hacen falta 17 millones. El pago de los desmovilizados de la Fuerza Armada, que no viene nada. El pago del préstamo para el Banco Central. Estás hablando que solo allí hay alrededor de 800 millones de déficit que no trae el presupuesto. Vamos a hablar de eso, doctor. Le doy la palabra cuando regresemos porque tengo compromisos de publicidad. Vamos a este momento a también hacer un recorrido por el centro de la capital gracias a nuestro Megadron. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, gracias a Texaco. Ahí está esta preciosa imagen de nuestra ciudad capital. Esta es la calle Arce en este desplazamiento que está haciendo el Megadron en vivo, en directo, desde el centro capitalino sobre esta importante arteria que es precisamente la que va a dar hasta el Hospital Rosales. Ahí vemos el desplazamiento que está haciendo a esta hora. También toma en consideración usted cuál es la situación del tráfico por si piensa desplazarse por esta zona. Entendería yo que tenemos fluidez de tráfico, especialmente esta que es la 25 Avenida. Y aquí tenemos este edificio que es el hospital, el emblemático Hospital Rosales. Así es que desde ya, con esta preciosa imagen de nuestro Megadron, con este sol ardiente que tenemos sobre nuestra ciudad capital, nos vamos a la pausa comercial. Gracias a usted por sintonizar este importante programa y este importante tema que ponemos en relieve desde la perspectiva de Arena frente a la crisis fiscal que vive el país. Linda imagen. Vamos a la pausa. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Aquí no está en juego paradigmas ideológicos, está en juego el futuro de El Salvador y es importante que las dos fuerzas se pongan en armonía para el beneficio de la población salvadoreña. Si se están poniendo de acuerdo, qué bueno, ojalá que así sea. Tienen que dialogar, o sea, no solo el odio, pues, ellos solo piensan en odio y estar en cosas de rencor, en venganza. No es así, estamos en un mundo actualizado. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Para continuar, antes quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con doña Milena Calderón de Escalón, que es coordinadora adjunta del Grupo Parlamentario Arena y también secretaria de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y el doctor Donato Baquerano, miembro de la Comisión de Hacienda y Especial también del Presupuesto. A ver, doctor, me había quedado con cederle la palabra antes de irme al corte. Sí, mira, yo creo que esta gráfica es importantísimo que nosotros le pongamos mucha atención. Esta gráfica nos está demostrando, no con palabras, sino que con hechos. ¿Y la fuente, qué fuente es, doctor? Un partido político. ¿Los datos? Fue la que sacó Manuel Enrique Hines en artículo. Esto está también en el Ministerio de Hacienda, sí, porque está el endeudamiento que se está dando año con año y un periodo desde el 91 hasta el 2015. Entonces, pero aquí esto nos da un parámetro de quién está mintiendo y quién no, pero nosotros no nos vamos a afincar en esto. El tema no es quién tiene la culpa, sino que cómo encontramos la solución a la problemática que estamos teniendo. Yo puedo asegurar que el FMLN, con el tema de que hoy que está en el gobierno, se dio, dijéramos, contra un muro al encontrar de que el tema de endeudamiento que ellos tantos criticaron, ellos lo han elevado exponencialmente. Y un país se puede endeudar, pero se puede endeudar cuando tú encuentras
una visión de país y va buscando y encontrando y cumpliendo metas a corto, mediano y largo plazo. Pero cuando ves un país que cada día va en picada y además de eso manejándose irresponsablemente todas sus finanzas públicas a llegar al extremo de declarar una emergencia fiscal, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los parámetros o las líneas de salida que va a ir construyendo? Roberto Lorenzana, secretario técnico de la presidencia, dice en otro medio de comunicación manejado a través de las redes sociales que su partido miente y dice verdades a medias. El país funciona, el país está creciendo, lo dice el Fondo Monetario, pero eso no lo dicen otros. Bueno, lo que hemos escuchado nosotros con la última reunión que nos invitaron los embajadores amigos, realmente quiero decirte que el grupo de embajadores que tomó esta decisión de mandar a hacer un estudio técnico, ahí no hay acusaciones, hay una realidad técnica que nos presentaron y el país está emproblemado. Y está tan emproblemado y con esas respuestas que está dando, por ejemplo, Roberto Lorenzana, lo que está haciendo es escondiendo una realidad. Si es que no lo dice Arena, lo dice el presidente de la República. ¿Cómo él está diciendo que están en bonanza y en buen vivir si el presidente hace 3 días dijo que estaban en una emergencia por la crisis fiscal que existe? Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? ¿El presidente de la República o Roberto Lorenzana con ese tipo de...? El presidente lo que dijo es que el país lo que tenía era un problema de ¿cómo se le llama? Hay un término contable, de liquidez, ¿no? Sí, que era un problema coyuntural de liquidez que tenía. ¿No? Y cuando tú en tu casa te terminas todo el dinero que tenés en el banco y en la bolsa y tenés que darle de comer a tus hijos, no es un problema serio el que tenés en tu hogar. Entonces, ese es el problema que tiene el presidente. Lo que pasa es que tratan de minimizarlo. Y ¿sabés qué es lo peor? La negación llega a tal grado que, por ejemplo, el presupuesto general de la nación que nos han presentado en este momento, en lugar de ser un elemento que pueda servir para el desarrollo de un país, es la peor mentira y continuar haciendo lo mismo que han estado haciendo. Doña Milena hizo un análisis de todos los gastos que no lleva el presupuesto, que son alrededor de 800 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional ha dicho en las reuniones con análisis técnico que tienen un déficit de aproximadamente del 4% del Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto anda alrededor de unos 27.800 millones de dólares, está hablando que tiene un déficit. Cuando hablamos de déficit es el dinero que tiene que gastar, que lo presupuesta, pero no tiene de dónde sacarlo. En esa época, para este presupuesto dicen que es de 1.113 millones de dólares. Y tiene otra cosa escondida también, que es la deuda que ha arrastrado durante todo este año y que para el próximo año va a ser que hacerse efectiva. Dicen que no tienen plata ahorita. ¿Y de dónde van a pagar a los proveedores del servicio que les han dado al Estado? Y cuando hablamos de proveedores estamos hablando de la gente que le hace la camisa y los uniformes a los alumnos, el zapatero que construye los zapatos para los alumnos, aquel que le da servicios de alimentación a muchas instituciones de gobierno. Esos son los que van a sufrir y se les deben solo a ese grupo de personas 362 millones de dólares. Si esto se lo sumamos a este déficit, el déficit queda sobregirado descomunalmente alrededor del 5.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les estamos pidiendo? Nosotros no le estamos pidiendo que se aumente el gasto. Nosotros lo que estamos pidiendo es que el presupuesto sea un presupuesto conforme a la Constitución, que lleve todos los gastos que realmente tenemos que hacer para evitar el chantaje que nos están haciendo a nosotros siempre, que les demos préstamos para una cosa que ya en el presupuesto debería de estar incluido y que lo pagamos todos los salvadoreños con nuestros impuestos. O sea, es inconcebible que a estas alturas nos estén pidiendo dinero para pagar FODES. Si el FODES está presupuestado y está pagado con los impuestos que pagamos todos los salvadoreños, con el IVA, con todos los impuestos que nos cargan en toda actividad que nosotros realizamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitamos
transparencia, necesitamos conocer realmente cuál es la situación real fiscal del país y busquémosle una solución. Pero cuando yo veo y escucho situaciones o expresiones como las que tú me acabas de mencionar, de decir de que el país está en bonanza, que el país estamos en un buen vivir y que todos los sábados hay que celebrarlos en fiestas en todos los departamentos, creo yo que es un irrespeto al pueblo salvadoreño que está viviendo una situación difícil, es un irrespeto a todos los alcaldes que no se le está pagando el FODES, que lo están necesitando, es un irrespeto a todas las amas de casas que montan talleres y que hacen los uniformes escolares para los alumnos y que no se les ha pagado, es un irrespeto para el zapatero que le toca construir el calzado para los alumnos, es un irrespeto para el ganadero que entrega la leche para el famoso vaso de leche que no se le está pagando. Esas son las realidades que nosotros confrontamos y por esa razón nos dicen que nosotros estamos tratando de boicotear a un gobierno. Lo que nosotros tratamos de hacer es construir una salida viable para el país. No podemos seguir viviendo en el buen vivir como gobierno y en una crisis como pueblo. A ver, hay una información que la respalda algunos medios electrónicos que fue emitida por Juan Valiente, diputado del Partido Arena, donde deja entrever de que existe la posibilidad que el gobierno tenga que recurrir al uso de colones, atendiendo la vigencia que tiene la ley bimonetaria en nuestro país, para pagar a empleados públicos. ¿Qué tan cierto o qué tan lejano está esta realidad, según ustedes? Bueno, Roberto Lorenzana, como secretario técnico de la presidencia, en algún momento lo dijo. Y eso le costó muchísimo al país. ¿Por qué? Porque inversionistas que se retiraron de comprar bonos salvadoreños debido a esa gravísima falta de un secretario técnico de la presidencia. Hay posibilidad, me refiero, entonces, ¿es factible? Él dijo, o no es factible? y después Sí, dijo que ya corrigió, que no podía hacer. Por eso hacía yo le hincapié, ¿es eso un rumor o es que verdaderamente no es, yo creo que no se quedó en rumor. Sí, no es factible, pero no es factible esto, porque los colones, entiendo, ahí están, bien conservados o no, pero ahí están, creo. Mira, incluso escuché del Instituto de Acceso a la Información Pública pedir al Banco Central de Reserva información sobre el Estado, cómo se cuidan, cuánto hay precisamente en las bóvedas del Banco Central de Reserva. Mira, el día que suceda eso, va a ser la peor hecatombe que va a tener el país. Pero es una ley, creada por la Asamblea Legislativa, por ustedes, claro, los diputados. Y se está cumpliendo hasta este momento. No, pero no hay bimoterismo. No, es que, mira, hay que entender, la ley se llama bimonetarismo, pero incluso para volver a utilizar colones tiene que hacerse algunos ajustes legales. Pero el tema no es ese, el tema es si es algo bueno para el país, pues lógicamente hay que hacerlo. Pero si es algo malo para el país y nos va a entrar en una crisis peor, por esa razón es que el FMLN pasó durante tantos años hablando de que en contra del dólar y a favor del colón, y hoy ya llevan casi 2 periodos, 8 años, y no lo han hecho y no lo van a hacer definitivamente. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que lo hagan, la inflación que vamos a tener como país va a ser descomunal. Okay. El estatus de la crisis tiene 3 aspectos elementales. Primero es ponernos de acuerdo, ¿no? Ese es el diálogo. Y el diálogo consiste en gastos del gobierno tienen que ser igual a ingresos de gobierno. Y para mejorar los ingresos, la mejor forma es reactivación económica para que haya generación de mayor productividad y mejores ingresos. Poniendo en una justa dimensión este tema, voy a preguntarles a ustedes, ¿por qué sobre el gobierno? ¿Por qué no los otros actores? ¿Por qué no la Asamblea Legislativa, que también tiene su propio presupuesto? Debería también contemplar estos niveles de austeridad. Voy a sumar una noticia que se ha conocido, que están contratando también una nutricionista para, no sé si esto es un chiste político o es cierto esto, que están contratando nutricionistas. No estoy en contra de contrataciones de empleo, está bien,
Mira, pero para controlar es el sobrepeso a todos. Yo creo que uno debe de ser totalmente transparente. Sí. A mí en un correo electrónico me llegó lo que debe de comer esta semana. Y hay un menú ahí de que te sugieren comer en la semana. ¿Y qué le sugirieron? No mucha grasa. Por ejemplo, tacos un día, ensalada el otro, pescado el otro. Entonces, ¿es cierto esto de que en la asamblea se está contratando hasta nutricionistas? Eso le toca a la junta directiva y eso. Yo lo que quiero dejar aquí a la ciudadanía es, nosotros como Arena no votamos por el presupuesto de la Asamblea Legislativa porque dijimos deberíamos de ser los primeros en dar el ejemplo. Y el ejemplo se da quitando gastos, prebendas. Si hay que sacrificar todos los partidos políticos, estamos dispuestos a sacrificarnos. Quitemos el 10%, 5 millones de dólares. No quisieron. Lo aprobaron así, aumentando el rubro de remuneraciones para contratar más. Ahora resulta que para levantar una pluma hay 4, para que te abran una puerta hay 5, no puede ser. Entonces, y estamos en crisis, pero ellos siguen viviendo en el buen vivir, como lo decía el doctor Baquerano. Doctor, ¿qué le recomendaron a usted con Diet en el correo? Fíjate que a mí yo no he recibido ningún correo. Yo sí recibí. No, definitivamente, pero sí quiero decirte una cosa importante. Me vieron gordita. Es simple. No mucho. Mira, la Asamblea Legislativa ha estado en manos del FMLN durante muchos años. Y ya van 2 periodos presidenciales prácticamente. Y ha sido una cuestión completamente errática y nefasta la administración. Eso yo lo puedo asegurar. Un despilfarro tremendo. Bueno, si ahora entras tú a la Asamblea Legislativa y entras a una galería de arte increíble, con cuadros que cuestan una cantidad enorme de dinero y pagados, la mayoría de ellos, con impuestos de los salvadoreños. ¿Cómo no vamos a entrar en una crisis fiscal si ese es el buen vivir que han estado manejándose? La Asamblea Legislativa es el ejemplo. Tema como Arena no hemos votado por ese presupuesto porque consideramos que estaba muy elevado. Doctor, el tema administrativo en la Asamblea Legislativa, nuestros diputados se ven opacados por la aritmética legislativa, pero nosotros sí hacemos un esfuerzo enorme por tratar de irle dando austeridad a la forma de gobierno. Doctor, dejemos que el ejemplo no lo ha dado la Asamblea Legislativa como tal. ¿Cuál es el ejemplo que Arena le estaría dando para poder rechazar cualquier tipo de estas situaciones que se generan en la Asamblea Legislativa? La fracción como tal. Fíjate que nosotros hemos hecho una serie de propuestas en la Asamblea Legislativa y nosotros vamos a implementar una serie de situaciones. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una hoja completa de propuestas que realmente nosotros pudiéramos implementar. Por ejemplo, en el caso de los salarios son... No se oye, ¿no? Oh, no, ahí está. En el caso de salarios, por ejemplo, nosotros hemos hecho la propuesta que no debe de haber salarios en todo el gobierno, incluyendo Asamblea Legislativa y todo el gobierno, salarios superiores, por ejemplo, al del presidente de la República. Hoy resulta que hay una cantidad enorme de asesores que están ganando inclusive más que el presidente de la República. No digáramos, tienen el doble o el triple del salario que pueda tener un diputado. Nosotros queríamos también que se congelaran todas las plazas del sector público, a excepción de algunos ministerios que son claves, como el caso de educación, salud y seguridad pública. Pero, por ejemplo, el caso que estaba diciendo doña Milena, que en la Asamblea Legislativa hay 4 o 5 personas para levantar una pluma,
o para abrir un portón, es un gasto. Esta fotografía que ustedes me describen de que 5 o 4 personas para levantar una pluma. Bueno, tú tienes tus reporteros, ¿sí? Ellos lo pueden 3 personas para abrirle la puerta. Mira, y entras y te dice, no puede entrar porque no saben que nosotros somos diputados. Ni conocen a los diputados, imagínate. La Asamblea siempre ha sido... No, pero es la partidocracia del FMLN. Por esa nada. Pregunto, ¿cuáles son los ejemplos que ustedes como fracción, porque está bien, la crítica al gobierno, y quiero ser un poco equilibrado en esto, está bien, la crítica que el gobierno despilfarra, la asamblea despilfarra, pero ¿cuál es el ejemplo que la fracción de Arena le da al país para decir, señores, nosotros no estamos de acuerdo en recibir combustible, vehículos, etcétera, etcétera? Así es, creemos que no debería debería de quitarse pago de celulares en los 3 órganos del Estado. Debería de quitarse vehículos a todo. Es que miren, si verdaderamente, como dijo el presidente, estamos en emergencia, comprende que hay una crisis. Entonces, apretémonos el cincho, decimos nosotros. Y la manera de hacerlo es tomando decisiones que hay que sacrificar, sí, pero hay que hacerlo. Porque si tú como funcionario sigues con vehículos, sigues con celulares, miren, cuando vemos en la ley de salarios que el asesor, bueno, no solo tienen un asesor los ministros, hay veces tienen 4 o 5 y ganan 7,000, 10,000 dólares y el presidente gana 3,000 y pico. No, perdónenme, deberíamos de poner una tabla. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Ahora la pregunta importante tuya. Entonces yo creo que esas son cosas importantes que hay que decírselas a la población. Viajes y viáticos. ¿Por qué no hay una restricción? ¿La fracción de ustedes tiene asignado vehículos? Quiero decirte que actualmente la Junta... Claro, ¿por qué no entregamos? Dar el ejemplo, miren, aquí les entregamos... Sino que los miembros de aquí están los vales de gasolina, aquí están todo eso. Yo creo que sería un buen ejemplo. Son los miembros de junta directiva, nada más, los demás no. ¿Pero los necesitan, pregunto? No. Nosotros sugerimos que se le quite a todo. Y que nosotros estamos dispuestos, hay que bajar en asesores, hay que hacerlo. Yo creo que llegó el momento de que cuando uno dice algo debe de estar, sus acciones deben de ser acordes, coherentes con el discurso, ¿verdad? Quiero también asegurarte una cuestión. Muchas veces cuando se habla de la Asamblea Legislativa como cuerpo colegiado, arrolla con todas las fracciones legislativas. Nuestra fracción legislativa siempre ha manejado una política de austeridad bien marcada. Prueba de ello es que nuestra fracción individualmente, lógicamente porque somos la fracción mayoritaria, cuando tú comparás montos de funcionamiento, nosotros podemos aparecer altos, pero cuando lo comparás por diputado, nosotros... Pero es por número de diputados. Por diputado individualmente nosotros somos los que menos gastamos definitivamente en funcionamiento administrativo. Y eso es una realidad inobjetable, que estaríamos dispuestos todavía, y estamos dispuestos todavía, a apretarnos más el cinturón, completamente de acuerdo. Nosotros estamos, o sea, esa no es un reto que vaya para con nosotros. Nosotros estamos claros. Yo quisiera interrumpir a Donato en el sentido de que te voy a poner un ejemplo que es que hay que sacarlo porque hemos estado conversando con la gente. Fíjate que en inclusión social, manejado por Banda Pignato, ella gana 6,000 dólares. Los motoristas que están en Ciudad Mujer y esto ganan 750 dólares. Y los muchachos... Ganan más que un policía. Así es. Y el muchacho que está, que es el encargado, los encargados de administrar los recursos de inclusión social, que son los alimentos y todo eso, ganan 300 y pico. No puede ser que en una institución haya esa diferencia y el motorista que le toca ir a dejar hasta la última escuela los recursos de la alimentación se gana 300 y pico. Pero el motorista que tienen en Ciudad Mujer gana 750. Entonces nosotros le decíamos ¿por qué no hacen ese equiparación que vale
$600,000 en el año. Se lo pueden bajar al sueldo de la secretaria de Inclusión Social y no tendría ningún impacto para ella. Así que yo sí creo que deben de decir las cosas claras para poder ir corrigiendo los errores que se han cometido. Que cuando ustedes estaban, pues corrijámoslos, porque vamos a seguir con los errores que ya existían. Hay que corregirlos. Entonces yo creo que ahora es el momento, ya que se está viviendo un momento difícil, que hay que superar esta crisis para bien del país, para que podamos salir adelante, tener un mejor clima de inversiones, que haya crecimiento en el país y que podamos salir de esta crisis, porque si no, ¿quién paga los platos rotos de un impago? La población, como lo hizo Grecia, como le pasó a España, como le pasó a Portugal. No queremos llegar a que llegue un momento que diga el gobierno no vamos a pagar las pensiones. Y estamos al borde de esto, como alguien decía, a lo mejor se está asustando con el petate del muerto. Ernesto, no puede ser que organismos financieros internacionales... Porque este tema del default, me decía Luis Membreño en mi programa de radio, lo decía recientemente que tuvimos este tema, creo que fue el lunes, decía Luis Membreño, yo creo que el default fue un invento para poder asustar, ¿verdad? Y poder sentar a todas las partes a dialogar y decirles, señores, si ustedes no me dan los votos, este país se quiebra. No lo sé, pero eso lo dice un economista. Pero ¿no? yo solo te puedo decir que el gobierno en este momento necesita 1.200 millones en bonos. ¿Por qué? Porque tiene eso que no tiene con qué pagarlo. Arena no va a dar sus votos. Además de eso, tiene 300 millones de deuda a proveedores que no tiene con qué pagarlos. Fíjense que está pidiendo 134 millones para el día de ayer para el FODES, cuando ya venía presupuestado y a los salvadoreños ya pagamos impuestos. ¿Dónde está el dinero? Esa es la pregunta que yo le hice al ministro y me dejó un poco la duda, y lo digo con mucha propiedad, porque así como emplazo la contraparte también a él, yo le hacía la reflexión. ¿Y el presupuesto que no contempla todos esos pagos, incluso el pago de pensiones? ¿Y dónde está ese dinero entonces? Porque el problema, esa es la gran pregunta, para los que no somos probos tal vez en la materia, pero que entendemos de lógica. ¿Y dónde está el dinero? Así mira, y con los 22 impuestos que han puesto el FMLN, han tenido el gobierno que más recursos ha tenido en la historia, porque ha subido alrededor de 1.300 millones desde que pusieron esos 22 impuestos, más han recibido donaciones de alrededor de 700 millones. ¿Y dónde está el dinero? Pues? Si Dios lo permite, el próximo lunes voy a conocer la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Hemos girado la invitación a Norma Guevara y también Rolando Mata para que nos acompañen el próximo día lunes en nuestro programa, o en este caso que sea también la presidenta de la Asamblea Legislativa, porque esos son los elementos que pertenecen al FMLN, para conocer la otra cara de la moneda. Me voy a permitir hacer nuestra pausa comercial, como siempre, dándoles a ustedes a conocer el estado del tráfico gracias a nuestro Megadron. El Megadron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino, de Sistema Fede Crédito. Bueno, ahí está, como siempre, dándonos esta preciosa, imponente imagen de nuestra ciudad capital, nuestro Megadron, que se desplaza sobre la 25 Avenida Norte hacia la Avenida Roosevelt, atravesando el tema del Citrán. Creo que sí, este es el Hospital Rosales. Ahí está la escuela, perdón, lo que antes era la Escuela de Medicina, ¿verdad? Y ahí está la Alameda Roosevelt y nuestro pulmoncito. ¿Cómo se llama? El Parque Cuscatlán. Ese es el bosquecito, ¿verdad? El pulmoncito, perdón. Qué precioso San Salvador, qué linda capital la que tenemos. Gracias al Megadron, a usted que nos está sintonizando en el interior de la República, a usted que nos sintoniza fuera de nuestras fronteras, ahí tiene cómo está la ciudad capital, cómo está la Avenida Roosevelt, Alameda Roosevelt de esta capital, y la 25 Avenida Norte, como lo está mostrando esta imagen en vivo, en directo, desde nuestro cielo. Saludos cordiales a quienes nos sintonizan y sé que nos están viendo a través de nuestra señal que trasladamos a través de Facebook Live, que es Diálogo con Ernesto López. Así es que gracias por estar con nosotros. El Megadron
fue gracias al patrocinio de Fedepunto Vecino de Sistema Fedecrédito. Arena lo que hace es querer ayudar, pero el gobierno no quiere. Entonces yo siento que debería de dar una oportunidad al partido Arena para que cambie esto como estamos. Puede ser una buena señal, ¿verdad? Pero habría que analizar en qué términos lo están haciendo, porque puede hacer que cada quien esté buscando sus propios beneficios. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde el reprise de nuestro programa muy tempranito por nuestro canal hermano, Canal 19. 8 de la noche, no se lo pierda. A ver, ¿qué tanta sinceridad y conciencia tiene la fracción del partido Arena de contribuir a resolver el problema de liquidez que dice el gobierno tener, y más aún cuando el presidente de la República, en una publicación que hiciera Transparencia Activa, dijo que el 76% de la deuda que tiene el gobierno actual es que por estar pagando, digamos, aquella deuda que fue adquirida durante los gobiernos del partido Arena? Es más, el presidente Serén dijo que aún paga 36 préstamos de la época del expresidente Cristiani. Aquí está la gráfica que muestra el endeudamiento, pero el tema, vuelvo, no estamos con la intencionalidad de buscar culpables como Arena. Nosotros estamos con la buena intención de ordenarnos definitivamente. Tú nos preguntas si nosotros estamos dispuestos a votar por solucionar el problema de caja que dice tener el presidente de la República. Pues nosotros te decimos sí, estamos dispuestos. Claro, pero tenemos que poner orden. Nosotros ya al FMLN, nosotros ya le habíamos dado en el 2012 $800 millones libres y no nos cumplió absolutamente nada. ¿Cuál es la condición que nosotros ponemos ahora? Sí, hay que ir. ¿Cómo nosotros vamos a negar, por ejemplo, el pago a los proveedores de servicios del Estado? Nosotros vamos a apoyar el tema de liquidez, pero con condiciones. Condiciones para que vayan cumpliéndose y con un programa establecido que si ellos cumplen tal petición o tal acuerdo, nosotros vamos a darles un tramo. Que si ellos cumplen con otra parte de lo que ha acordado, nosotros vamos a darle otro tramo. No podemos darle cheque en blanco a un partido político irresponsable para manejar las finanzas del Estado. Ahora que menciona usted y también doña Milena el tema de los proveedores, este tema lo toqué también con el ministro de Hacienda el pasado lunes, y es que no sé hasta qué punto se puede pasar de las palabras a los hechos, cómo ayudarle a los proveedores, porque quieras o no, muchos proveedores, muchas empresas quiebran al ser proveedores del gobierno, y el gobierno se pasa 3 o 4 meses sin pagar. Es correcto. Cuando estos vienen a recibir sus cheques, esto ya lo deben. Entonces, yo creo que es bien importante pasar de los hechos a las palabras. ¿En qué sentido? Yo recuerdo que el Partido Concertación Nacional, Mario Ponce, creo, introdujo una pieza de correspondencia que estaba encaminada a tratar el tema del pago del IVA para los proveedores del Estado, que en su momento estos fueran pagados cuando se les cancelara. O sea, hay medidas que también pueden aliviar esa situación crítica. Te quiero decir incluso también que el gobierno mismo pague ciertos intereses cuando se pasa de la época porque ese es el problema que tenemos, o que tenemos muchos microempresarios que tienen muchos cuando se vuelven proveedores del Estado. Pero yo quiero decirte algo. Uno de los condicionantes que deberíamos de poner sobre la mesa para que el gobierno pueda entender la importancia que tiene el pago a los proveedores es que nosotros, para dar los votos para el primer tramo de los bonos que solicitan, un condicionante es primero a los proveedores. Pago. Y luego para lo demás.
pero primero se le paga a todos los proveedores. Y yo te aseguro que ese punto va a ser impactantemente positivo para el país. Fíjese que el ministro, yo le decía, ministro, está bien, vea, hay una lista de morosos, aunque no creo que todos son morosos, porque todos tienen procesos, él es uno. digamos, con el fisco. Está bien que se publique, pero ¿cuántas de esas empresas también no quebraron porque el Estado no les pagó? Así es. O sea, todos en la cama o todos se deben sueldo. Así. ¿O no? Sí, y fíjate que yo quiero aprovechar algo del presupuesto de este año 2017. Fíjate que el subsidio a la energía eléctrica, por ley, vienen en las colas del presupuesto un artículo que dice lo va a pagar CEL. Vamos a revisar revisamos el presupuesto de CEL y en la partida de subsidio al consumo de la energía eléctrica solo trae $100 y necesita 120 millones para pagar a las distribuidoras eléctricas el subsidio. Entra nuevamente el presupuesto desfinanciado. Desfinanciado. Y fíjate algo más, no trae en el presupuesto de CEL, y yo quiero hacer hincapié con esto. El gobierno compra a los italianos las acciones de INE. ¿Te acuerdas que le dieron como 200 y pico de millones? ¿Por qué? Porque querían que fuera del Estado. Ah, bueno. Y hasta rompen con un contrato que ya había. Pero en el presupuesto de CEL no viene nada de INE. Si el gobierno es el propietario del 100% de las acciones, ¿por qué no está en el presupuesto general? ¿Cuáles fueron las ganancias? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ocupó ese dinero? Entonces, esas son las cosas que tenemos que hablarlas con toda la transparencia, porque el pueblo salvadoreño cada día exige que nosotros, como representantes de ellos, seamos los que tengamos que decir eso. No es por molestar a nadie, es porque es obligación de un diputado el llegar a profundizar en estos casos que tenemos que saber dónde está ese dinero y esa ganancia. A ver, perdónenme un poco el comentario que voy a hacer, pero esta misma pregunta yo se la formulé, ¿qué tan financiado iba el presupuesto al ministro? Y me decía, lleva los ajustes pertinentes, incluso los ahorros, los destinos que teníamos que darles a aquellos rubros que lo merecen. Y al escucharlos a ustedes, realmente yo no entiendo y no sé a quién creer. Bueno, ¿quién dice la verdad? Lo que tienes que hacer... Con el respeto, porque también a él se lo pregunté, me decía, lleva los ajustes pertinentes, lleva el pago de las pensiones, no tenemos por qué. Si tú me preguntaras a mí como Milena, no como Arena, como Milena, ¿qué haría? Yo le digo, señor ministro, tome, aquí está este presupuesto, hágalo de nuevo y hágalo bien. Donde diga todo lo que tiene que pagar y no me esté ocultando. Pero él dice que tiene todos los ajustes pertinentes, no va desfinanciado, va de acuerdo a la proyección de recaudación que va a tener y de crecimiento económico que espera el gobierno tenerlo. ¿Quién dice la verdad de Ernesto? Ernesto, yo te voy a responder con esto. No lo que dice Arena. Hay que leer el presupuesto, pero lo importante, ¿sabes qué es? Mira la incongruencia. Ministerio de Economía para el subsidio del gas en un periódico matutino. ¿Qué sale diciendo? Que él ha solicitado 36 millones para pagar el subsidio al gas. ¿Y cuánto le han dado? 23 millones. ¿Cuánto es la deuda que tienen? 13 millones de dólares. ¿Y de dónde lo va a sacar? Y esto no lo dice Arena, lo dice el ministro de Economía del mismo gobierno del FMLN. Hay 13 millones que no están dentro del presupuesto. Solo eso. Otro, el ITFA. El ITFA le han dado nada más 14 millones de dólares, cuando lo que necesitan son 51.3 millones de dólares. ¿Qué significa esto? 23,000 familias que son familias de los que están, de los ex empleados de la Fuerza Armada, van a quedar sin
el presupuesto que les asegura a ellos su alimentación, les asegura las medicinas, la tranquilidad familiar, de vivir una vida ya dijéramos, de pensionado. No es posible que por la intransigencia de un gobierno, por presentar un presupuesto, porque un mal presentado, porque un presupuesto puede presentarlo o hacer un análisis de varias formas. Una es técnica, que es lo que nosotros estamos diciendo, todas las cosas que definitivamente no vienen dentro del presupuesto y que dejan de ser un instrumento que le pueda servir al país como un instrumento de desarrollo, pero podemos hacer un análisis político. Este presupuesto que ha presentado el ministro es un presupuesto político. ¿Por qué político? Porque tiene el cálculo perfecto para pasar única y exclusivamente con los votos que el FMLN pueda conseguir en la Asamblea Legislativa y no necesitar los 56 votos que necesitaría porque este es un presupuesto desfinanciado. Lo ajustan a tal grado para pasarlo como una medida nada más de tipo legal que la Constitución lo establece y se lo exige. Dejan de utilizar este instrumento que es valioso para darle rumbo Ernesto, a este país. yo te quiero presentar estas gráficas. Salud, en el presupuesto del 2016 era el 2.32% del PIB en salud. Ahora va a ser el 2.24%. Basado en el PIB, ha bajado el presupuesto de salud. Y no hay medicinas en los hospitales y la gente se está quejando. Ahora, y fíjate, en el escalafón, te quiero decir el de seguridad. El de seguridad. Y no, la seguridad es uno de los temas más importantes porque está afectando enormemente al país. Y fíjate que en el año 16, ahorita, en este año, tenemos el 1.65% del PIB. En el 1.5% del PIB ha bajado. Y entonces, y aquí está contemplada la contribución. El de educación. Y fíjense ustedes, educación. No el mismo presidente de la República fue ministro de Educación y decía, se necesita el 6% del PIB para educación. Arena se unió a eso y dentro de nuestra agenda legislativa decía que nosotros queríamos el 6% porque la educación es el eje del desarrollo. Y fíjate que en este año 3.51 del PIB es el presupuesto de educación. Y ahora, ¿cómo viene? Con 3.38. Y vayan a ver las escuelas, yo los invito. Deterioradas. Entonces, y 218,000 jóvenes se han ido de estudiar. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Ese es un buen punto para que lo hablemos después de esta pausa comercial y sobre todo porque vamos a ir concluyendo. De algo sí quiero, a título de salvadoreño que quiero a mi país, decirle a la clase política que es importante que todos hagan los ajustes pertinentes de gastos. No puede ser que en este país haya un despilfarro en todos los sectores, porque los enfoques están ahora polarizados entre el gobierno y la oposición. Pero aquí también tienen otro actor, con todo el respeto que se merecen, la Corte Suprema de Justicia también que tiene, y muy poco se habla de ello. Y creo que particularmente la clase de partidos políticos muy poco quieren hablar de la Corte. Yo creo que es importante que hagamos una reflexión. ¿Qué piensan ustedes alrededor de ese tema también? Vamos a la pausa y por supuesto también a sobrevolar siempre la capital con nuestro Megadrón. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, gracias también entonces a Seguros del Pacífico. Ahí tenemos sobrevolando nuestro Megadrón en el centro de la capital. Esta es la calle Arce. Vamos buscando aquí vamos buscando el centro histórico. Miren qué bonito. Al fondo tenemos el Cerro San Jacinto, ¿verdad? Y esta imagen que pone en relieve el tráfico sobre la calle Arce. Así es que muchísimas gracias a nuestro Megadrón y a nuestro patrocinador. Esta imagen muy, pero muy preciosa
que nos está dando del centro histórico de la capital. Así está, San Salvador. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Estamos ya en la fase final precisamente de este análisis sobre digamos, la situación fiscal del país y sobre todo también a la propuesta que ha hecho el ministro de Hacienda del presupuesto desde la perspectiva de la fracción de Arena. En la próxima semana vamos a tener también la opinión del partido oficial, es decir, del FMLN, para conocer también estos y otros elementos que están en la discusión, y más aún cuando el gobierno ha convocado a una mesa técnica que este día se instaura la de crecimiento económico. Entiendo que son los dos enfoques que van, ¿no? Va la mesa económica hoy. Sí. Y vamos a la fiscal también. Y también la fiscal. Decía antes de irme a la pausa que como salvadoreño, como ciudadano, que quiero ver un mejor país, que quiero este país, es bueno que se obligue y se instaure el tema de una ley de responsabilidad fiscal. Claro. Y qué bueno que en este debate también se apuntale el dedo hacia aquellos que están despilfarrando un poco el dinero. Pero ¿qué pasa también con el otro actor que recibe del presupuesto al 6%, que es la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tiene la fracción que decirle a la Corte, por ejemplo? Bueno, nosotros que hemos tenido la oportunidad de sacar una evaluación, no creas que solo la Corte es la que tiene los mejores salarios y las mejores prestaciones. Son las autónomas específicamente. Ahí ha habido un despilfarro increíble. Últimamente todos tuvimos la oportunidad de conocer compras de camionetas de más de $60,000, fiestas, dijéramos, sin ningún límite, una serie de gastos increíbles. Y por otro lado, le estamos pidiendo a los sectores que trabajan también con el gobierno, como por ejemplo el tema de salud, eliminándoles el escalafón. Y el escalafón que es ley de la República, que un ministro de un Consejo de Ministros tiene la facultad de eliminar una ley de la República. La ley de la República solo puede ser eliminada, suspendida o derogada por la misma Asamblea Legislativa con 43 votos. Y entonces, este presupuesto es otra de las inconstitucionalidades que tiene, porque la ley del escalafón dice el artículo 227 de la Constitución que el presupuesto general contendrá para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se espera recibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha que se haya votado y con la... ¿Qué significa esto? Que las leyes vigentes tienen que estar dentro del presupuesto. Entonces, sí decirte, nosotros hay una enorme disparidad, el FMLN ha montado una disparidad enorme en su ejercicio como gobierno dentro de las mismas instituciones. Imagínate que la Secretaría de Inclusión Social, los que trabajaban anteriormente en la Secretaría, que antes se llamaba Secretaría de la Familia, hoy se llama Secretaría, le cambiaron de nombre, pero trabajan en la misma área. Los empleados que tienen un sueldo 3 veces menos que los que ha contratado el tema de Ciudad Mujer. ¿Qué significa esto? Que en las mismas instituciones hay una disparidad tremenda. Nosotros tenemos que regular el despilfarro que ha estado manejando el gobierno del FMLN, el buen vivir que han tenido muchos funcionarios y la crisis y la emergencia en la que vivimos todo el pueblo salvadoreño. Pero yo quiero decir algo sobre el presupuesto. Fíjate que a la Procuraduría General de la República, que es la acompañante de la gente que tiene menos recursos, le han bajado $600,000. Sí, pero le exigen a la Procuraduría que le gaste alrededor de $400,000 en personal que le mandan a Ciudad Mujer.
Y yo quisiera saber cuántas mediaciones han hecho en Ciudad Mujer. Y ustedes se van a quedar con la boca abierta. ¿Y la Corte? De ver la cantidad. Ya te voy a decir de la Corte. Pero también quiero decirte ¿Qué piensa usted de que la es cierto Corte? que la Corte Suprema de Justicia tenemos que ahora, por Constitución, tenemos la obligación de darle el 6% de los ingresos corrientes. Pero yo sí creo que debemos de hacer una reforma constitucional donde los recursos se le den al Ministerio Público, no solamente a la Corte Suprema de Justicia, porque ¿de qué sirve tener una Corte Suprema de Justicia con recursos abundantes y casi se puede decir en un momento hasta que sobran, y la Fiscalía con grandes necesidades? La Procuraduría General de la República no le alcanza. La Fiscalía, peor. Y la Fiscalía que está con grandes problemas. Pero yo quiero decir también que en este presupuesto nosotros vamos a pedir que lleguen las autónomas, porque queremos saber por qué se compró una camioneta, que es lo que dice la gente, de más de $70,000 en cepa. ¿Para quién? ¿Blindada? ¿O qué es lo que lleva para que sea tan cara? Queremos saber de la INE, a través de CEL, que nos diga cuánto es la ganancia de INE, porque a la compañía que tenía antes le daba dividendos. ¿Y por qué ahora no los ponen? El tiempo ANDA, yo quiero dejar esto. Fíjense que ANDA subió las tarifas, pero en el 2009 tenía 25 millones para pagar personal. Y ahora tiene 50 millones. El tiempo se me fue, les agradezco muchísimo. Me voy a despedir con esta frase: las soluciones para este país no vendrán de afuera, son soluciones de sus propias personas. Estamos a su lado como su aliado más fuerte, pero las decisiones son de su propio país. Jen Mains, embajadora de los Estados Unidos, que me pareció muy interesante esas declaraciones que en su momento diera a este servidor en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerla con muy ella. buena. Muy buena la posición de ella. Gracias, les agradezco a ustedes. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.